Como sabéis, desde lo simbólico no hay ningún significante que pueda unir lo femenino con el masculino. Y eso, no hay nada que pueda escribir la unión de los dos sexos. Y eso va a dar una serie de voces que se van a tener que ir repartiendo. Pero desde lo imaginario tampoco hay nada que pueda o representar o dibujar, o no sé cómo decirlo, un lado y otro de los dos sexos tampoco. El caso es que Carlos plantea la posibilidad de que a lo mejor desde lo imaginario la agresividad pueda, o la violencia, no sé si no es exactamente lo mismo, vale, la violencia más bien, pueda intentar hacer una especie de sustitución a modo de los goces que se plantean desde lo simbólico, una especie de sustitución para hacer una prótesis entre un lado y otro de los sexos. Esa es una de las hipótesis. Buscar casos así no es nada fácil. Por mucho que tengamos muchos casos, yo no he encontrado ninguno, tal como lo quiere plantear Carlos. Pero hoy leí en La Vanguardia esto que tú me explicabas y me parece que podría encajar bien, ¿no? Una mujer de 44 años y su hijo de 12 fueron hallados muertos en la mañana de ayer en su domicilio en la localidad madrileña de Alcobendas. Ambos cadáveres presentaban numerosas heridas de arma blanca. La policía buscaba ayer a la pareja sentimental de la mujer. Fuentes de la investigación aseguraron que el hombre telefoneó a unos familiares para decirles lo que había hecho. No existían ni denuncias previas ni una orden de alejamiento, según confirmó la policía. Este año, lo que llevamos de año, la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas son, me parece que asciende a 22 o 23, no sé si esta es la número 23. Quizás este sería un buen caso para presentar si tuviéramos datos, pero no tenemos ninguno. Yo he preparado otro caso, que bien no es lo mismo, quizás tiene más que ver, luego lo comentaremos con Carlos, quizás tiene que ver más con la rivalidad imaginaria posiblemente, o con el odio, enamoramiento, tal como lo llama Lacan. Desde el lado simbólico no se puede escribir la relación sexual, ¿vale? Pero es que desde lo imaginario tampoco. Y eso es lo que Lacan llama absence, ausencia de sentido. Frente a eso, cada uno hace como puede. Una de las posibilidades de hacer es con la violencia. ¿Vale? Os voy a hablar de un caso de una mujer que tiene 45 años y que atiendo desde hace 6. Se medicaba desde los 20 porque a esa edad le empezaron a aparecer crisis de angustia y poco después un miedo a salir sola a la calle o a entrar en transportes públicos. Con antidepresivos y ansiolíticos lograron contener los síntomas ansiosos y fóbicos, pero no consiguieron evitar que a los 23 tuviera su primer episodio depresivo mayor. Después vinieron muchos otros y varios intentos de suicidio. Sobre los 32 le apareció un cuadro de dolores generalizados y cansancio extremo que acabó por ser diagnosticado de fibromialgia y fatiga crónica. Con 34, tras otro intento de autólisis, hizo su primer ingreso psiquiátrico de casi un mes de duración, donde le diagnosticaron trastorno depresivo mayor recidivante. Después le siguieron 4 más, 2 por nuevos intentos de autólisis y 2 voluntarios ante el sufrimiento y la angustia que sentía, y que no cedían más que con el consumo de alcohol, al principio de manera esporádica y después casi a diario. Cuando la atendí por primera vez, hacía 4 días que había salido de su 5º ingreso psiquiátrico. De hecho, sigue viéndose, no sé si ahora porque se separan, se juntan, creo que ahora están juntos otra vez. Y lo que sí es cierto es que ya no bebe todos los días, lo hace una vez a la semana, 2 veces a la semana, depende. Dejó el trabajo, ese que le habían ofrecido, porque cayó en picado cuando su expareja la dejó por otro. Es curioso eso de expareja, porque evidentemente no es expareja. Si no hay alcohol, no hay violencia, ¿o sí? Sí. ¿Sí hay? Sí. Si no hay alcohol, también hay violencia.
más floja. Más floja. El alcohol la dispara a lo bestia, pero si no hay alcohol también puede haber violencia. ¿Qué es lo que le dispara la violencia? Aparte del alcohol. Cuando no hay alcohol, Cada pregunta clave. ¿Quieres toda la pregunta? Yo te iba a responder desde mi punto de vista. Evidentemente el recuerdo del maltrato del padre, pero sobre todo la rabia por la madre. Porque claro, la madre consintió y consintió y consintió hasta que el marido la dejó. O sea que seguiría consintiendo. Cuando alguien le recuerda a su padre, se dispara. Cuando alguien le recuerda a su madre, se dispara más. ¿Está bebida o no? Si está bebida, pues evidentemente ya que ella no tiene ningún tipo de control. Y cuando las parejas han tenido muchas relaciones esporádicas, pero han durado muy poco, su pareja es esta. Sí, es esta. Cuando sus exparejas esligues, vamos a decirlo así, que han durado un mes, 2 meses, 6 meses, duró uno, la decepcionan igual, se dispara. Y la decepcionan significa que no están por ella lo suficiente, que ella necesita apoyo y no lo ha dicho, pero el otro lo debería de saber. La falta de amor. Empieza a pensar que no la aman y se dispara. Hombre, es una relación con el ex de odio-enamoramiento como una catedral. Pero es el único que la cuida cuando está mal. Enamoramiento. Odio-enamoramiento, por eso se llama así. Sí, es el único que la cuida, realmente es el único y es el único que llama, es el único que la lleva a ingresar cuando no ha sido ingresos voluntarios, es el que le salvó la vida. Porque si tardan unas cuantas horas más, estaría muerto. También la agresión es una manera de sacar la agresión contra él mismo hacia afuera. Sí. Con tantos cuadros depresivos y suicidas. Sí, ella puede hacer lo mismo con ella misma. De hecho, se ha cortado más de una vez. No es de las límites que se vayan cortando permanentemente, pero se ha cortado más de una vez para hacerse daño de verdad. Podría ser. ¿Qué es lo que os llama la atención del caso por vulgar? Cuando digo vulgar, digo por habitual. Que sexo y violencia van juntos. O suplencia del sexo y violencia van juntos. Y entonces me parece que Freud lo quiso meter todo por el lado de las pulsiones. Incluso planteó la famosa pulsión de destrucción, cuya zona erógena era el músculo esquelético y cuyo objetivo era destruir al otro, despedazarlo. Lacan luego lo mete en la pulsión de muerte y ahí lo lía. Porque al ponerlo como pulsión de muerte, lo mete como la pulsión lo mete todo en lo destructivo. Hace un poti-poti ahí con lo destructivo. Y Lacan ahí es mucho más darwiniano. ¿Y qué dice? La agresividad, como los animales, va a funcionar por el espejo. O sea, por el narcisismo o por la construcción más potente que tienen los humanos frente a la imagen pura y a la cosa etológica de los animales. Y nos coloca la tesis del 56, la agresividad allí, colocada allí. No la violencia, la agresividad, lo deja bien claro. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si todo cuelga de la relación sexual que no se puede escribir, no nos aclaramos. En cambio, cuando al final da la tesis que pasa del seminario 19, que sigue con la... Yo recuerdo, no lo dice, sí, no se puede escribir la relación sexual, en fin, que hace toda la lógica que ya prepara el 19, toda la lógica que exprime el 20, le añade a la tesis de la relación sexual no se puede escribir, si la tesis lógica, la tesis vía significante, pero de pronto coloca lo de la ausencia de sentido.
y dice la absence de relación sexual, que luego después aún amplifica más y termina mucho mejor cuando dice absence de rapport sexual. Vale. En francés hay dos términos, en castellano solo hay uno. Problema de traducción. Rapport, ¿cómo se traduce en castellano? Entonces, el problema de rapport pues, es relación más personas. Así lo entenderéis siempre bien. Relación entre personas. Es un rapport. ¿Vale? Porque el término relación es un término de relación en francés, se va a guardar más para cuando es lógica. Es decir, jamás en un libro de lógica encontraréis rapport. No encontraréis nunca. Encontraréis razón, que es una cosa, y relación, que es otra. Con lo cual, cuando alguien dice que no existe el rapport sexual, es un error, justamente. Es el rapport lo va a haber, lo que no va a haber es relación. Y Lacan va a colocar esta idea, y entonces, ¿qué quiere decir absence? Ausencia de sentido, es decir, no el sinsentido que había escrito antes, porque el sinsentido decía que era el máximo de sentido, es decir, cuando uno dice esto no tiene sentido, tiene el sentido de no tener sentido. Vale. La ausencia de sentido. Creo que nos dejó ahí, entre simbólico e imaginario, otra posibilidad y otra vía para pensar eso que se une siempre, o casi siempre, por ejemplo, en el acto criminal, violencia y sexo es una cosa que es. Además, no solamente es algo que ocurre continuamente, sino algo de lo que disfrutamos la mayoría de los fines de semana en el cine. Vale. Con lo cual, hay que, como pulsión no. Esa es la tesis de Lacan, como pulsión no. Lo sádico sí, es otra cosa. Pero lo destructor es una cosa, lo que en Freud era destructor, y lo sádico es otra cosa. Entonces yo creo que valdría la pena abrir las aguas y decir, la agresión queda del lado del narcisismo, del odio, del enamoramiento, y lo que vayamos a llamar es la violencia, quedaría más del lado simbólico de fantasmas de violencia, si queréis, con la pulsión sádica. Vamos a decirlo así, para no complicarnos mucho. Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces van juntos. Entonces, si la suplencia de la relación sexual, que no se puede escribir, es si se es neurótico, la función fálica, que es la que va a hacer el puente, una manera realmente complicada. En la ausencia de sentido, esa es mi tesis, va a provocar la agresión salvaje. No la agresióncita, la agresión salvaje. Brutal. Me ayudó a pensarlo primero, que en los peritajes, esto está todos los días, y sobre todo en estos ataques furibundos de chavales en las escuelas. Ese chavalín de 17, 18, acá hay una película que se llama Colombina o algo así, no recuerdo el nombre. Goodbye Colombina, que es sobre un caso real, que fue el primero así que me marcó el estilo, en el cual los chicos parecen violencias inmotivadas. De pronto, después de un tiempo casi de agobio plano, dan un salto así absolutamente sin motivo. No explican nada, no explican un porqué. No es consecuencia de un delirio, no es un pasaje al acto, no es nada. ¿Qué es? No había ningún sentido. Es decir, cuentan lo mismo que cuenta como pródromos los afectivos antes de caer en las melancolías y en los momentos depresivos. ¿Qué dicen? No, mi vida no tiene sentido. Y en el intento de suicidio. Y en el intento de suicidio. Como último intento de recuperarse del sentido. Es decir, la ausencia de sentido es tan catastrófica como que la relación sexual no se pueda escribir. Es decir, al hecho de pensar a tres, acordáis que yo siempre os digo, hay que pensar a tres. Una cosa es entre simbólico y real, toda la teoría de voces, y otra cosa, este es el simbólico imaginario, podríamos pensar toda la teoría de agresiones. Ahí donde hay sinsentido, y aquí lo podéis escuchar, en los momentos en que estos dos no tienen un sentido que los una construido, se agarran a los pelos. Sí, el único tiempo donde estuvieron mínimamente tranquilos fue un tiempo donde intentaron ir a buscar un hijo.
pero no ha salido. Ya está. Ahí sí que tenían algo. Sentido. En un sentido. Es decir, cuando la cuida, que ya está mal. O cuando la cuida, que ya está mal. También hay Exacto. sentido de cuidar. Sí, de cuidar. exacto, exacto. Más que el sentido de ahí, vamos a llevar más fino, es que ahí, mientras están en el odio y enamoramiento, eso puede girar como una báscula. Ahora vamos bien, que es lo que dice Lacan sobre el amor narcisista, que se le da la respuesta a Safwan. Que le dice, el amor narcisista es yo quiero aquello que me sienta bien y odio lo que me va mal. Y es cuando en el seminario 12 plantea la alienación en el campo narcisista, ¿os acordáis? Con el unlus, por el objeto A, y ya coloca el objeto, no es el narcisismo puro y duro, sino que coloca el objeto, el petit a, y dice, y genera al mismo tiempo tres espacios, el que está el yo, el placer, y entonces el lust y el no, y el unlus, el que no, o sea, que te va a sentar mal. Entonces, si alguien, eso es igual como los platos de lentejas, si te gustan las lentejas, las quieres, si no te gustan, no las quieres. Puramente narcisística. Ahí se ve bien. Y otra cosa es cuando entre dos tienen que hacer un puente y tienen que generar un sentido entre ellos, se llama un sentido de vida. Y aparece sin sentido. Puede ser entre dos o puede ser de un chaval, sobre todo un adolescente, que de pronto, en el momento de tremenda crisis de valores, cuando tiene el sinsentido, no encuentra alternativa, no encuentra otra cosa, cae y en vez de deprimirse y hacernos una melancolía, que es lo que hemos venido explicando hasta aquí, machaconamente casi, ¿no? Que si afectivo, que si melancólico, que si bipolar, que si tal y cual, de pronto lo que hace es generar un sentido que consiste en agarrar una escopeta y ¿a por quién? Porque incluso a veces no van ni a por nadie en el que tengan unas cuestiones pendientes, que entonces ya sería una agresión, yo te diría un poco como más motivada, más simbólica. No. Entran y disparan por disparar. No son pasajes al acto, donde los momentos nos solemos confundir. No son pasajes al acto. Esa es la tesis que voy a defender. Porque el pasaje al acto significa que hay un movimiento significante potente y que ha fracasado. No. Es pasaje a la agresión. Pura y directa. Igual que los animales. Cuando de pronto el animal no sabe por qué, te lo cuentan a veces la gente, no sé por qué todavía, y un día ¡pam! Se dispara y agrede. No me refiero a los animales que no son mayores, que son viejos, que a veces tienen problemas de humores y a veces no. Sino esa cosa inmotivada, que nunca lo había hecho, es pues exactamente igual. Y además casi siempre va a seguir... Eso pasa solo con los animales domésticos. Claro, nosotros no, nosotros es pipa. O con los domados. Pasó con un elfo también. Con los domados, con los que están en Con contacto. los que están en contacto con los seres humanos. Como se mueven con lo imaginario, Sí. de alguna manera. Pues de pronto un día, no sé por qué. Entonces, ¿qué pasa? Que en la relación que un humano tiene con un animal, tú le pones sentido, pero él no, ¿eh? Él solo le pone placer, desplacer. No le pone ningún sentido. A menos que sepamos. Bueno, entonces, viendo todo este camino, entonces te momento aparecen un montón de violencias. Violencias por pasaje al acto, violencias por fantasmas, es otra cosa. Violencias por psicopatías, que es otra historia. Pero de pronto aparece la violencia inmotivada, porque el psicópata disfruta, genera un fantasma, una escena, la disfruta, la goza, disfruta de la angustia del otro, se toma el tiempo, se deleita con eso. Pues no. Están preparándolo durante a lo mejor 5 días para un segundo. Y además, incluso muchas veces después hacen lo que se llama, los que los criminólogos llaman el suicidio funcional, es decir, para no tener que abordar y la responsabilidad de lo que has hecho se suicida. Yo no tengo tan claro que sea solamente por eso, que sea funcional. Creo que hay un momento en que se ha perdido el sentido de la vida. Y punto. Entonces, claro, cuando ves un caso como este, yo ahora contaré otro, ¿qué ves? Como esto va así, Pero juntado continuamente. O sea, los 3 registros van juntos. Y van continuamente. Y de pronto, a veces es difícil diferenciar cuando viene por ejemplo, los americanos, ¿qué te dirían? Aquel que fue maltratado, maltratará. O es un problema de ira. Tratamiento de control de ira. ¿Vale? Sí, pero eso es secundario. Esta mujer tiene ira.
Es evidente. y dice ha sido maltratada, ¿no? O sea que el argumento Es potente. a funcionar a nivel superficial al menos, ¿no? No, en muchos casos es evidente que las identificaciones funcionan, en fin, todo esto funciona. Por eso, pero el problema ¿cuál es? Cuando hay un más allá que está sosteniendo, aunque esté empujando todo esto. De la misma manera que no exista una relación sexual y que tengas que funcionar con la función fálica, está empujando a hacer un fantasma, a articular las pulsiones de una manera, está siempre detrás de todas las construcciones que el sujeto va haciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto está detrás del espejo. Esto sería la tesis, detrás del espejo. O sea, en función de... Si dejas al espejo sin sentido, el espejo no se sostiene y cortocircuita. Esta es la tesis que quiero plantear. Pero una cosa, porque estamos diciendo que la vida no tiene sentido, que además suena que no nihilismo, ¿no? No, eso es un sentido. Bueno, pero Claro. en todo caso, ¿qué podemos decir los psicoanalistas de esto de que deja de tener sentido la vida para determinados sujetos, ¿no? Esa frase, dejar de tener sentido. El vacío tremendo. Tiene que ver con la ausencia de deseo, de manera más concreta, que eso quizás sí que lo podemos articular un poco más. No, la ausencia de deseo, No. ya es mucho pedir. Es otra Porque cosa que si no, solamente... es un término que ponemos ahí, ¿no? Del lenguaje común, pero que no podemos articular mucho. Porque ¿no? nadie lo ha trabajado. La sí. ausencia de sentido. quiero La decir, ausencia de ¿no? sentido. Por ejemplo, Lacan sí lo trabaja. Pasa que yo no quería entrar ahí exactamente, pero lo trabaja cuando dice que la ausencia de sentido, no lo dice directamente en Mitrovic, es cuando rompes la banda. El corte central que rompe la banda y quita la estructura de banda de Moebius. Dice, ahí te lo dice así, ahí te pasa de esto. O sea, es decir, no pone la ausencia de sentido en relación a, dijéramos, lo lingüístico ni a qué sería, ¿no? Sino a cuando se rompe la estructura de banda que sostiene al sujeto. Es mucho más potente que el sin sentido, que eso sí se puede explicar por el lado de los discursos y por el lado de la retórica y tal y cual. Ahí sí, que hay es el sin sentido. Hay sentido y cuando hay sin sentido. No, que ya no se aguanta. ¿Ya? Es cuando explica lo de las ideas grises, tal y cual. ¿No? Aquello de que una frase gramatical puede tener sentido y en cambio una frase muy bien gramaticalmente, muy bien constituida, no tener ninguno. Vale. No, el sinsentido es la rotura de esa estructura moebiana que sostiene al sujeto. No es la dificultad de denotar la paternidad, la maternidad, el parto, la relación sexual concreta. No. Es más duro que así. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la psicosis grave están los dos. Los dos. La caída de la cuestión denotativa y la caída del sentido. Las dos caen. ¿Me explico? Caen las dos, pues son muy duras. Pero es la rotura de la estructura de banda que es la que te crea una realidad. Vamos a decirlo así. Entonces, estás frente a lo real en vivo y en directo. Si estás en vivo y en directo frente a lo real, puedes salir por dos lados. O te sostienes de algo fálico, y entonces tienes de un fantasma, de una anotación y de un goce sustitutivo, que sería coger el bullying, por ejemplo, ¿no? Entonces sería coger a uno, putearle, a por él, hacer algo. ¿Qué sucede en el momento actual que todo el mundo está espantado con la violencia porque viene, pero sube como la espuma? Pues bastante simple. Primero, los valores caen. Segundo, la estructura de los sujetos no está muy clara. Y tercero, como la represión sexual no se utiliza, la sexualidad concreta, pues entonces hay que buscar la salida por otro lado. Entonces los chavales, ¿qué pasa? Que ahora, a la hora de salir, pues hombre, lo ir a montarse un polvito por ahí no tiene mucha gracia. En cambio, coger a una, meterla debajo del cubo de la basura y darle vueltas, pues parece que tiene gracia. Vale. Entonces, nos vamos hacia el otro lado. Vamos derivando hacia el otro lado. Cuando venga y se una villalepenista, tendremos lo que ya pasamos en el siglo pasado. Con otra forma, pero lo tendremos. Y eso se ve venir a toda máquina. Cuando se junte ese tipo de agresión y un tipo de ya una ideología, un fantasma concreto, un fantasma perverso, en fin, todo lo que sabemos. Es decir, ¿qué pasa? Que ella no tenía un fantasma, entonces no podía calcular. Porque ¿cuál es la virtud que tiene el fantasma frente al sentido? Que el fantasma es como un chip, calcula.
y devuelve una significación a la información que le ha llegado. El sentido no. El sentido fija la frase, fija el sentido, produce las identificaciones y ahí te quedas. ¿Me explico? Si no lo tienes, es como estar y no hay fantasma. ¿Qué pasa? Si hay una ausencia de sentido y el fantasma no puede venir un poco a darte una significación clara, entonces ¿qué ocurre? Estás frente a lo real desde lo imaginario, desde el símbolo de imagen, estás frente a lo real. Y ahí es cuando aparecen lo que tú llamas perplejidades, que son distintas de la perplejidad del esquizofrénico. Porque el esquizofrénico... Estos no pot ser. Vale. Y te quedas frente a lo real y no puedes actuar. Y fijaros que muchas veces en las agresiones os encontraréis con este punto. Que la mujer viene, sobre todo cuando han sido mujeres, y te dicen, no sé qué decir, es que incluso en neurosis, Y todo el trabajo a veces es justamente suplir con unas significaciones, aceptar lo que ha ocurrido, tratarlo, convertirlo en traumático. Convertirlo en traumático, es decir, que sea traumático es mucho mejor que esto. O sea, un niño traumatizado seguramente no cogerá la escopeta y se irá al colegio a tirar tiros a lo loco. A cualquiera. Irá a buscar a alguien. A alguien en concreto. Y lo joderá o hará cualquier cosa. Pero más, el trauma más bien frena al sujeto. Lo apoca, ¿no? Lo hunde. No. Y de la misma manera que el análisis de Lacan nos dice que las cosas, que el trauma se convierta en síntoma, en trauma analítico, o que el síntoma se haga síntoma analítico, permite trabajarlo, un encuentro con lo real, directo, una rotura del espejo, y frente a lo, porque el espejo también está con lo real, el narcisismo también está frente a lo real, a lo loco, te deja. Por eso decía Freud, ¿no?, que el traumatismo de repetición era un intento para escribir algo de aquello que no se había podido integrar de ninguna manera, y que se repetía. Totalmente. Para volver a estar en ese punto donde había una nueva oportunidad. A ver si, ¿no? a ver si esta vez, ¿no? Claro, pero nosotros siempre lo pensamos, y Freud también, en la dimensión significante, aunque Freud no le llamara significante, pero la dimensión simbólica, algo que se pudiera escribir. Pero es que no escucháis en este caso que hubo algo que no se pudo imaginarizar. Es difícil. Por eso donde dije yo, no estaba seguro, porque en este caso a mí iba con mucho cuidado. Porque además, como había un juicio detrás, teníamos que tener mucho cuidado. Porque si la descoyuntábamos, pasaba un periodo que se descoyuntara y justo caía el juicio, entonces hubiera sido un desastre, porque claro, la coherencia de ella aquí es casi la prueba mayor. Entonces, sí, cuando no recordaba, la pregunta es, ¿no recordaba porque no se escribió el significante? No, o sea, se concluyó porque fue traumático. No recuerda porque está reprimido y no sale y nos viene con los síntomas de los ojos y no sé qué, que también. O no recuerda porque hay una parte que se imaginariza. Es decir, fijaros que lo que yo os traigo es cuidado con esta predominancia absoluta y radical de lo simbólico. ¿Lo imaginario está? ¿Y eso no afectaría más a las mujeres precisamente por ser motoras? Pues seguramente. En ese caso se podría pensar. Por ejemplo, hay una cosa que todos sabemos los hombres, que hay algo que las mujeres, por ejemplo, no soportan, los gritos. Que ya griten, sí, es otra cosa. Pero los gritos no los soportan. ¿Es una cosa simbólica? Creo que no. Es un imaginario que va directo. Es decir, el poder imaginarizar según qué cosas. Y otra cosa es que Lacan te diga que en el fondo, detrás, luego después, cuando eso pase al espejo y se tenga que construir como un narcisismo, lo simbólico va a predominar, que esa es la tesis que es fuerza al principio, frente al kleinismo, que él tiene la sensación de que se desvía un poco ahí, ¿no? Y llega un momento en que lo imaginario domina. Y él dice, no, cuidado, que detrás están los significantes. Sí. Pero que estén detrás no significa que no. ¿Cómo va a trabajar un significante sobre lo imaginario si no es imaginarizado?
No sé si me explico. Ahora se entiende mejor. Si no has imaginalizado, tú tienes una imagen. El significante no va a poder trabajar y cogerla y trabajarla y unirla con aquello y generar un sentido, hacer lo que pueda. Claro, porque Freud da por supuesto que hay Vorstellung. Y si no hay, no por la vía significante, sino por la vía imaginaria. Si no tienes imagen de algo... Es por lo que Freud decía que es por la imagen, por lo que... Freud decía que era a través de la imagen que el trauma en las histéricas hacía efecto sobre el cuerpo. Y lo decíamos en el yo y el ello. Claro. Es a través de la imagen que hace efecto. Aunque sea la representación, para él la representación simbólica, la que lo controla. Neurosis de guerra, los trastornos postraumáticos. Es lo mismo. Pero ahí ¿qué pasa? ¿Qué viene? Que sí que fue imaginalizado. En cambio, fue lo contrario, no fue simbolizado. Y el trabajo es pasar de la imagen esa terrible a que se significantice o que algún significante la coja para poderlo trabajar. Ahí es al revés. Pues aquí sería lo contrario. Sí hubo significantes que sí se reprimieron, que son los que daban la sintomatología clásica de los ojos, los espasmos motores. Tenía espasmos motores serios, a veces se quedaba clavada. Un día estaba a punto de llamar al 061, no se podía mover casi. Y pero me decía, porque es un angélico en este sentido, Carlos, no te preocupes, porque ella siempre me cuidaba ella a mí. Yo estaba espantado. Ella me cuidaba. No te preocupes, a ver si me pasa. Y yo decía, bueno, voy a ver. Pues tú te sientas aquí, en fin, vale. Y a veces, 2 veces tuvo que venir, no te buscaba porque no podía ir los ojos. Estaba todo eso. Pero cuando queremos recordar, a veces buscamos una imagen. No solo buscamos una idea, un significado, porque una imagen. No la consiguió, y yo creo que no vendrá nunca, porque hubo una parte que no se imaginalizó. Y ahí ha quedado. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que Lacan trabajó mucho el lado simbólico. Dejó el narcisismo, pero siempre nos trabajó el narcisismo suponiendo que estaban todas las imágenes allí. Que estaba todo el espejo montadito allí. Estaba todo arreglado allí. Pero si no está. Esa es la tesis, si no está. Y no puedes construir un sentido. Mejor dicho, si no puedes construir un sentido, ya, lo último recurso que sería una imagen. Pero si tienes una imagen ya no tienes lo real. Fijaros que en el fondo es la tesis análoga a cuando uno se sale del fantasma, por decirlo de alguna manera. Te sales fuera y te encuentras esos traspasos que hay y te encuentras con lo real ahí. Normalmente la gente ¿qué hace? O se clava, o se suicida, o actúa. Y yo qué digo, en el lado imaginario actúa. Y a veces aparece la agresión con fuerza. Desde los casos pequeñitos, como el que ha presentado él, pequeñito desde el punto de vista de la agresión, porque el caso es tremendo, ¿no? A los grandes casos. Es decir, me da la impresión de que no solo en este momento hay unos déficits simbólicos, sino que empezamos a tener algo todavía mucho más severo, que son déficits de lo imaginario. En los chicos a veces se empieza a ver. No es que no tengan imágenes, tienen un famé, pero no tienen imágenes de las cosas fundamentales. Por ejemplo, cuando un niño dice, y le preguntan, esto fue real, le preguntaban de dónde venían los pollos, y él dijo que de unos árboles y venían en plástico. ¿Qué les falta? Ahora los llevan al campo, ¿Qué les falta? Una imagen del mundo rural, de la naturaleza, y como diría Freud, también si es posible de un coito, ¿no? Que tengas la imagen no significa que haya simbolizado nada. De hecho, uno cuando ve la imagen se queda traumatizado y hasta puede coger y pegar un petardo. Les falta imaginarizar. Pero no tienen una imagen del asunto. ¿Por qué? Porque paradójicamente hay fallos de las estructuras del santón del padre, pero exceso de registro simbólico.
sé si lo transmito bien. El registro, eso que llamamos que ya Lacan lo dijo, el que va declinando la imago del padre, primero dice en el 32, bueno, lo estamos viendo, ¿quién es él? A ver, estamos en un momento de transición, que yo creo que no vamos a transicionar a nada, va a volver el padre de lo real de lo peor. No creo que estemos construyendo uno nuevo, estamos destruyendo uno, pero no construimos ninguno. Simbólico. Exacto. O una alternativa, lo que sea, pero construir algo nuevo, porque entonces nuevo, pues no sabes lo que es. Pero por otro lado, ¿qué ocurre? Que eso es el santón, pero el registro simbólico está a tope. Maquinitas, la letra, por ejemplo, está a rabiar. Los chicos juegan con las letras, pero las imágenes no las ponen ellos, se las venden. No se construyen imágenes ellos, se las dan bien, se las dan hechas. No imaginalizan. El famoso juego simbólico está flojito. El juego sinfónico, ¿qué es? Da patadas, patada 1, patada 2, patada 4, patada 5, patada 6, personaje 1, rol 1. No imaginaría. Jugar con soldaditos para que hacen una guerra entre ellos, estas cosas ya no se hace desde hace la tira. O construirse un arco con una varilla de paraguas, que me hice yo. Eso tiene su mérito, ¿eh? No funcionaba, pero tiene su mérito. Porque falta... Uy, que no, que saca. Pero me tiré 7 horas con el dichoso. Por eso que tú decías, no hay imágenes, y está todo lleno de imágenes, sí, pero no es lo mismo. Imaginarizar es otra cosa. Está lleno. Cuando lees, imaginarizas. Cuando lees, imaginarizas. Cuando estás leyendo un libro. Ya. No, pero bombardeo de imágenes, prêt-à-porter. Claro, les dan imágenes, pero se las dan hechas. Ellos no han aprendido a generar imágenes, vamos a decirlo así. Más que los que las venden. El que genera imágenes las diseña i las vende. Però és que, a més, també això s'amplia amb altres registres. Perquè, per exemple, a nivell d'ensenyament, el portar i pegar de fet, és treballar amb imatges, ja no arriben a fer una valoració simbòlica. A través de Wikipedia, amb el portar i pegar, és suma d'imatges. I si fixes bé... O sigui, ja no és ni reelaboració. I si fixes bé, el que s'entén per artes plásticas es estudio del color. O sea, cogen a un niño chiquitín y le meten la teoría del color de Miró. Un niño chiquitín tiene que hacer dibujos, una vaquita, en fin, ¿no? Hacer dibujos, no teoría del color y pasa, es decir, no les dejan sujeto, cogen al sujeto como si ya hubiera nacido ayer y toda la historia, lo que ha costado hacer el trabajo de un Miró o de un Polo, por ejemplo, ¿no? Toda gente que tú coges y dices, coge botes de pintura y a ver por el suelo a ver qué se te ocurre con el goteo, porque yo fui a una conferencia de psicoanálisis y eso del goteo, el significante me parece importante. El niño tiene que hacer todos los pasos. No puede pasar al goteo de entrada. Tiene que hacer la niñita. Tiene que aprender. Pero el problema cuál es, que ahora ya te lo ven derecho. Hay un déficit de las imágenes fundamentales, si queréis decirlo así. ¿Qué sucede? Si falla el sentido, no aparece una imagen como último recurso. No sé si consigo explicarme. La imagen sería el último recurso ante lo real, la última defensa. La última pantalla no fantasmática, si quieres decirlo así. No la pantalla. Construida, claro. Claro, es que si no queda como flash. La construcción. Y entonces cuando aparece lo que tú llamabas las ciertas perplejidades. Y la construcción singular de cada uno, esas pantallas. Claro. Luego con eso, pues ahora cogerá el significante y ya, entonces ya farán algo de nivel superior. Vale, pero tienes que tener el material, porque es que si no... Entonces, claro, cuando decimos estas cuestiones de lo difícil es ver que el sentido funciona por frase y por discurso, no por lógica. Fijaros que Lacan nos da lógica para la denotación fallida, por el fondo siempre fallida. La denotación es la significación, ¿eh?
Y en cambio nos dio muy poco para el sentido, pero nos dio la otra cara de lo que, fijaros que hoy traemos la otra cara de lo que explicamos el último día. El último día fuimos a la estructura de la palabra y todos los discursos de la castaña, y ahora vamos justamente al otro lado. No el efecto sobre el sujeto y la construcción del sujeto, sino el sentido sostenido, pero necesita las imágenes como último recurso. No es lógico. Por eso, creo que fue Guattari o Deleuze el que escribió la lógica del sentido, el libro La lógica del sentido, que el tío capta el problema, lo capta muy bien, pero ¿qué hace? Se mete en el sentido y lo intenta trabajar con una especie de lógica filosófica. No va por ahí. ¿Qué sostiene el sentido? No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que en los melancólicos, bipolares y demás, cuando cae el sentido, cuando hay ausencia de sentido, el sentimiento de vacío es enorme. Y es curioso que ese sentimiento de vacío esté en este tipo de psicosis y no esté en las esquizofrenias. No es que estén vacíos, es que no están. Ahí está, eso me llama siempre la atención. Eso es lo que nos ha llamado la atención siempre. A ver, otra vez, repite esto. Que el sentimiento de vacío, el vacío interno, se da más en las psicosis afectivas, en las cuales al mismo tiempo ha caído el sentido de una manera absolutamente radical, que en las psicosis esquizofrenia paranoide, si quieres decirlo de alguna manera. No tiene sentimiento de vacío. Porque no se sostienen del sentido, los afectivos sí. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué te dice? Que está la cosa más entre simbólico e imaginario. Los afectivos sí. Los esquizoparanoides pasan más el sentido. sí, bueno, tratan las palabras como cosas. Exacto. Y se acabó. No, Y con eso van apañándose. Sí. Bueno, a ver, como pueden. No es que sea mejor. Pero el afectivo, el sentido es... Escribe. El esquizo escribe. Se sostienen de eso. Y el- Me ha dicho que... A ver, y te digo una cosa, los melancólicos, estoy mala leche. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Joder, estoy mala leche. Eso ya es porque tratamos muchos y te la cargan. Cuando disparan con bala, ¿eh? Y los bipolares, cuando se encabronan, te da marinera, ¿eh? Sí. El bipolar y el melancólico vive en una falsa memoria de plenitud de sentido. Durante un tiempo. Subrayo lo de falsa creencia. Y cuando eso le cae, joder, se encuentra con un vacío total. Totalmente. Intratable, inmanejable. Esto No manejable. no es el phi sub 0 del 54. No es, no, vale, de acuerdo. No es el phi sub 0 del 54. Cuidado, y digo phi sub 0 porque el phi sub 0 lo coloca en el triángulo imaginario, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No es el vacío que tapa el objeto A, no. No. También juega. También, pero no juega. También juega. Es más complicado. A ver, esto está cogido no con alfileres, con pinzas de tender la ropa, ¿eh? Pero es para ver el otro lado que no se nos olvide. Porque si escuchas en la gente esto, en un momento determinado, por ejemplo, puedes coger y decir, no hay nada que recordar. Sí. No imaginarizado. Y ves dónde se pelean. ¿Y cómo sale ahí la agresividad? Donde dices, pero ¿para qué? Cuando no hay sadismo, no hay psicopatía y no hay otro tipo de cosas. ¿Me explico? A eso me refiero. Bueno, la agresividad, porque va un sádico, pues ya sabemos. No, sale en los que se quieren. Por eso, cuando descubre que no hay un sentido para quererse, todo se cae. Todo se cae. Cuando salen del registro del odio y enamoramiento, Exacto. esto se vuelve ahí, no sale de ahí. No sale de ahí. Y luego vuelve al registro del enamoramiento. Es muy complejo todo esto. Esto tiene complicación importante, pero fíjate que Lacan te lo va diciendo, te lo deja.
Suerte que tenemos aquí para No ho sé perquè potser volíeu més. No. Si se'm permet una pregunta. Quan deies la ausencia de sentido como rompimiento de la banda, Sí. antes te has referido a esta situación, ¿no? Esto podría, digamos, vincularse con lo que Lacan refiere en Literature sobre la ruptura del semblante, que hace las dos, no recuerdo las... Otro escenario, pero no sería el escenario al que aludía. Fíjate que en Leturdi, que te tiene que hacer el paso del toro a la banda, al esquema R, por decirlo de alguna manera, donde tiene que articular las dos cosas. ¿Qué es lo que te viene a decir? Que en los finales de análisis la gente lo cuenta. Ese momento en el que se rompe la estructura, equivalente al que había dado en el espejo en el momento en que el sujeto se veía desde el otro lado y que decía podía haber despersonalización, en ese momento que se rompe la estructura de banda, que es la que sostiene al sujeto de la repetición, porque el borde de la banda es la repetición, que sostiene al sujeto y al objeto, en algún momento le da estructura, porque la banda ¿qué es? Estoy dentro y estoy fuera, con lo cual estoy dentro y fuera está lo real. Pero lo real no es la otra cara de la banda, porque cuando doy la vuelta a la banda, como aquellas películas de ciencia ficción, la puerta giratoria, cuando doy la vuelta va a entrar. O sea, no me surto, porque solo tiene una cara. No puedo irme a la otra cara. Pero en cualquier caso, en cada momento, localmente pienso que hay otra cara, porque localmente hay otra cara. ¿Vale? Cuando rompes eso, y rompes esa estructura, y hace que el juego de que luego se tiene que recomponer de otra manera y al final se mete en el toro, lo que te está diciendo es que pasas por un momento en el que no hay sentido. Y es un momento muy duro. ¿Qué pasa? Si eso le ocurre a un sujeto en análisis o en su vida y no tiene estructura suplente, en ese momento te tiene que sostener la función fálica. Por eso todo Leturdi, el trabajo que hace Lacan, durísimo, pero durísimo y que no se acaba de entender, es cómo romper la estructura de la banda y cómo quitar el punto del falo sin que caiga el falo y te psicotices. ¿Y aquellos que no tienen falo? Los famosos líneas sin puntos y la línea sin puntos y el punto fuera de línea. Es un trabajo tremendo para intentar ver cómo rompes la estructura, eso que se llama el atravesamiento del fantasma, cómo lo rompes, no la lógica del fantasma, cómo el fantasma funciona y calcula, sino cómo se rompe y se reestructura, de tal manera que hay un momento en que rompes el sentido. Pero si rompes el sentido y has quitado el punto fálico, ¿de qué te aguantas? Entonces, todo el trabajo de él en ese momento, ¿qué es? Intentar dar una teoría que sostenga al sujeto cuando se rompe el sentido por el lado fálico, y yo te diría, y a la inversa. Cuando se rompe y cae la cuestión fálica, que te aguante el sentido. Por eso dice que el sentido y la significación o la denotación son neutros, pero que uno va al lado del otro. Es decir, si te caen los dos. Que por otra parte sería una fase dentro del proceso de final de análisis. El problema cuál es, que la psicosis es un momento en el que es tremendo. Para un psicoanalista es durísimo. Tiene que resultarle familiar. Bueno, y algunos dicen que se han oído voces, que estaban, algunos tienen que tomar chutarse algo, pararse. Puede ser un punto de no retorno. Puede ser un punto de no retorno. Algunos no han retornado. Y siguen en la nube. No, pero el problema cuál es, que eso que a un neurótico le cuesta sangre, sudor y lágrimas hacerlo, y pagar perros por un tubo, a un psicótico le puede pasar a la tercera sesión. O le puede pasar cuando su pareja le dice no sé qué, o cuando le hacen una agresión, que evidentemente que eso es una violación y eso sienta mal a todo el mundo. Pero lo que hay que escuchar es, además de, ¿qué ha hecho? ¿Cómo ha sido? ¿Sobre qué ha caído? Si ha sido simbolizado. Simbolizado, si es marginalizado, sí o no, sobre qué estructura ha caído, claro, porque si no, nos quedamos en lo judicial. Ocurrió, no ocurrió, punto pelota, eso se aplica el código, 5 años, se paga tanto dinero, lo que sea, ¿no? No solo tiene que confesarse, porque hay que decir, se confiese, quiere decir, en el momento que confiesas, estás dando la prueba. ¿Vale?
Eso es lo importante, porque si no, a todos nos han pasado cosas, a unos más gordas que otros. Por ejemplo, los chicos que han sido abusados por los maristas. Pasa lo mismo. A unos los han destrozado y a otros no. Han jodido. Pero no los han destrozado. ¿No? Para joder siempre. Este es el punto. Claro, fíjate que entonces la absence ya no es una chuminada. La absence tiene muchísima importancia. Es el momento donde se rompe la estructura del sujeto. Poca broma, ¿eh? Sostenido, recuerda la frase de Lacan que siempre dice en la respuesta a los estudiantes de filosofía, dice: no hay sujeto del deseo, hay sujeto del fantasma. En aquel momento todo, sujeto del fantasma. ¿Qué dices? Fuera del fantasma no se sostiene. Después podríamos decir los discursos, podemos ir haciéndolo avanzar un poco. Pero lo que está claro es que fuera de la banda, de la estructura de banda, para él no hay sujeto. Con lo cual, si se hace un corte que rompe la estructura de banda y por eso se llama la absence, porque fíjate lo curioso del sentido. A ver, ahora por la noche yo me animo. Y cierra. A ver, si coges mira, con la broma se me ha ido el segundo. A ver, normalmente en lo imaginario del espejo o en lo imaginario del mundo, el sentido es izquierda, derecha, aquí, allá. En cambio, lo que Lacan nos propone, justamente por no ser cartesiano, que el cartesiano sería el lado negativo del eje, el lado positivo del eje, es lo contrario. Hay sentido cuando solo hay una cara. Eso es lo que nos propone. Y cuando la cara es bilátera, se rompe el sentido. Ahora engancharlo con el espejo y los dos lados. Si no hay una estructura del sujeto arriba que sostenga el sentido psicoanalítico para que de él cuelgue el sentido del espejo, y el tío se aclare con el espejo, no funciona. Una vez más se ha saltado el cartesianismo. La estructura a nivel de superficies topológicas, el sentido es justamente cuando solo hay un sentido, que es una cara. Si cortas y vuelves a la cinta bilátera y tienes dos caras, se ha roto el sentido, donde los matemáticos dirán que hay sentido. ¿Me explico? Un poco lioso, pero... Bueno. La moneda la paradoja de la moneda de una cara. La paradoja de una moneda de una cara, exactamente. Muy difícil de imaginarizar. Si no es posible. Muy bien, pues nada, hasta la próxima día.